Unión Europea durante 5 años y medio, y ahí ya llegó la invitación de Naciones Unidas para ser jefe de la misión para ir a pacificar y estabilizar Haití. Eso es en el 2006, con un mandato del Consejo de Seguridad para realmente restablecer el orden en Haití, que había caído en una situación Sí, caótica. vamos un poco con temas actuales, si le parece. ¿Cómo ve la situación de Guatemala entonces, ahora mismo? ¿Qué me podría decir para una persona que no sepa nada de Guatemala? ¿Cómo está la situación de Guatemala ahora mismo? Está en una situación complicada. Guatemala tiene una instalación y una infraestructura médica muy frágil, muy limitada. Guatemala solamente tiene 0.06% de camas por cada 1.000 habitantes en hospitales, comparado con una mayor cantidad de muchos otros países del mundo. Eso refleja pues una fragilidad en toda la infraestructura. El 13 de marzo, cuando ya hubo el primer caso acá en Guatemala y se decretó el aislamiento social, el aislamiento físico, unas medidas restrictivas, fue la única forma de poder parar esta pandemia. Yo creo que el presidente, el gobierno de la República hicieron lo necesario para enfrentar esta pandemia. En otros países donde la capacidad instalada, la infraestructura, la respuesta médica es más eficiente, pues se pudieron permitir dejar pasar un poco más de tiempo, pero en Guatemala la prevención era muy importante y yo creo que se logró bastante. Sin embargo, en estos últimos días, esta última semana, hemos visto pues una progresión geométrica en el tema de la pandemia, y las capacidades del Estado pues han sido rebasadas ya muy rápidamente, y eso ha generado pues una serie de problemas políticos y de tensiones. Todo esto hay que verlo también en el contexto, no solamente el tema de la pandemia, sino el Estado mismo, la incapacidad del gobierno, del Estado de ejecutar presupuestos o proyectos. El Congreso de la República aprobó una enorme cantidad de dinero, ampliaron el presupuesto, pero muy poco de ese dinero se ha podido ejecutar, y el tema económico es el que más está afectando a la población en este momento. El 75% de la población guatemalteca pertenece a la economía informal, o sea que son aquellos pequeños comerciantes, aquellos pequeños empresarios, aquellos pequeños trabajadores que lo que producen hoy es lo que se van a comer el día de hoy, Sí, y sí, sí. ellos son los que más han estado Como en afectados por América esta Latina situación. ocurre, sí. ¿Y Así el es. gobierno lo ha hecho mal, usted considera? El No, yo gobierno de creo que Guatemala. el gobierno de Guatemala en el tema del control de la pandemia lo ha hecho bien, en el sentido de restringir la circulación de personas, etc., pero no ha tomado en cuenta el aspecto económico. Y, por ejemplo, hay 340 municipalidades en Guatemala. La mitad de esos municipios no están afectados no hay ni un solo caso en la mitad de esos municipios. Sin embargo, las medidas restrictivas han sido impuestas a nivel nacional, en todo el territorio nacional, cuando esas medidas restrictivas de aislamiento, de control, pudieron haber sido solamente impuestas en los lugares en donde había algún brote o alguna sospecha, para controlarlo allá. Pero las limitaciones de producción, de trabajo, de transporte, de toda actividad económica, han sido suspendidas a nivel nacional, cuando eso se pudo haber regulado de manera distinta y permitirle a municipios, regiones del país donde no hay contaminación, el seguir con sus actividades normales, con las medidas preventivas lógicas para este tipo de situación, pero no paralizar la actividad económica en todo el país, por ejemplo. Además, se toman decisiones y medidas con unas horas de anticipación. El día jueves de esta semana, el presidente a las 8 de la noche anunció que todo el país quedaba paralizado, todo cerrado, para el viernes, sábado y domingo, y la gente no estaba preparada. El día viernes 15, por ejemplo, fue ese día de pago en Guatemala de las quincenas, entonces no hubo pagos, la gente no pudo ir a los bancos, la gente no tiene cómo ir a dónde ir a comprar sus víveres, y eso ha generado una tensión muy fuerte, como dije anteriormente, vinculado al tema tema económico,
y de la sobrevivencia de cada una de estas personas. Sí, es evidente que les ha pasado igual que en España. Y usted, no obstante, lidera una alternativa política al actual gobierno de Guatemala. ¿En qué se diferenciaría o qué ofrece a la sociedad de Guatemala en estos momentos? Pues yo diría que un plan de austeridad muy importante debiera hacerse, cosa que se le ha estado pidiendo al gobierno, el Estado, el gobierno piden austeridad, piden sacrificios del sector privado, de los trabajadores, de los empleados, de todo el mundo, pero no se ha visto un solo acto de austeridad por parte del Estado o del gobierno. Más bien, por el contrario, han usado los recursos tan escasos ahora para una multiplicidad de cosas redundantes o mal usadas. En el Congreso Nacional, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, que es del partido oficial, lo que se mandó a hacer en estos días fue un baño sauna en sus propias oficinas y a construir un bellísimo jardín dentro de sus oficinas también para él relajarse a un enorme costo. La ley de emergencia nacional ha permitido hacer compras directas sin necesidad de licitación pública, y eso hemos visto abusos en ese sentido, actos de corrupción que son totalmente innecesarios, y se le ha pedido al Estado también que reduzcan gastos, costos y sueldos, cosa que no se ha visto. Entonces eso ha generado pues algún tipo de problema. Yo creo que en este momento que el Estado, que los líderes políticos demostraran un poco de responsabilidad en el tema de la austeridad y de los gastos superfluos sería importante para que todos nos veamos pues en igualdad de circunstancias. Sí, y no sé si usted piensa lo mismo, pero vamos a vivir una situación muy difícil después de toda esta pandemia, ¿no? ¿Cómo ve usted el día después de Guatemala? Esta pandemia, bueno, sabemos que estamos ahora llegando a un pico, va a bajar, va a venir de nuevo otro pico. Entonces, la situación económica va a ser la más difícil. Guatemala depende también de 2 o 3 factores económicos muy importantes. Por ejemplo, las remesas. Tenemos más de 3 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. Son 10.000 Claro, millones de dólares claro. al año que Guatemala depende de esas remesas. Y ahora la inactividad económica en Estados Unidos, en construcción, en muchas otras actividades en donde los guatemaltecos están trabajando, no están generando ingresos, no están entrando Claro, claro. remesas para acá. Entonces, eso vamos a ver una reducción muy importante, que es lo que ha mantenido la economía de Guatemala en los últimos años. Eso por un lado. Después, Guatemala también depende de las exportaciones de productos agrícolas, de café, de banano, de azúcar, de palma africana, y la demanda por esos productos también da la depresión que vamos a ver, recesión económica alrededor del mundo. La demanda de esos productos también va a ser afectada. Entonces ahí vemos 2 problemas macro en el Estado. El Estado no va a tener suficientes ingresos para cubrir sus necesidades presupuestarias, y el turismo, que Guatemala también depende mucho del turismo. No hay actividad en ese sentido, mucha actividad. Todos los hoteles están paralizados o en Sí, quiebra, han claro, anunciado obviamente. cierre completo, restaurantes, todo lo que es servicios también. Entonces, la perspectiva económica sí se ve complicada. Sí, y bueno, ya la última cuestión que le querría plantear, digamos, ¿cuáles serían las soluciones o las alternativas que tendría usted para reconducir Guatemala en este camino que se viene difícil no solo para su país, sino para el mundo, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras medidas? ¿Qué 4 o 5 primeras medidas tomaría usted para reconducir a Guatemala por un buen rumbo, ¿no? En el tema económico yo mencionaba el aspecto de la austeridad. En el Estado, en el gobierno, hay gastos superfluos, hay enormes cantidades de dinero que son tirados a la basura, que por nada. Por ejemplo, Guatemala pertenece a algo que se llama el Parlamento Centroamericano, que no sirve para absolutamente nada, no
no es como el Parlamento Europeo, todo lo contrario, y ahí se gastan enormes cantidades de dinero. Guatemala tiene 22 diputados ahí ganando mucho dinero. Está la deuda política también, que los ciudadanos le deben pagar a los partidos políticos una determinada cantidad de dinero por cada voto, que ahí también se va una enorme cantidad de dinero. El Estado ha creado direcciones, ministerios, burocracia, burocracia. Lo que yo llamo la burocracia, no es la burocracia, sino la burocracia. Y si no hacemos algo en esa dirección, en ese sentido, no va a haber dinero que alcance, sobre todo que el Estado, como dije anteriormente, no va a tener los ingresos necesarios. Entonces, un plan de austeridad es muy importante. De ahí el tema de la solidaridad social. Hay 10 programas que el gobierno, que el Estado ha impulsado en este momento, pero que han sido totalmente inoperantes. Entonces tenemos que atender también las necesidades, sobre todo de las personas de esa economía informal. Por ejemplo, hay un programa del Estado para otorgar créditos a través de un banco estatal, pero solamente reunir los requisitos para poder acceder a esos beneficios, a esos créditos, es imposible hacerlo. Entonces las pequeñas y medianas empresas, pymes y mipymes, no tienen acceso a ese crédito. Yo creo que facilitar el crédito va a ser también muy importante. La inversión en infraestructura va a ser también importante en Guatemala. Guatemala no tiene esa infraestructura. Ya hay líneas de crédito abiertas ahí para caminos, carreteras, la generación de trabajo, de obra, no solamente los subsidios directos a las personas, que en algunos sectores es importante de sobrevivencia, pero sobre todo inversión en infraestructura para generar trabajo en la construcción, que es una industria que tiene ramificaciones positivas en todo el país. Que incluye también la construcción. Guatemala no tiene puestos de salud, no tiene hospitales, entonces invertir en infraestructura, que eso también genera trabajo y actividad económica. Yo creo que serían elementos en este momento importantes que habría que impulsar. Mucho tiene que ver también con el aspecto, como decía yo, psicológico, o sea, la actitud del Estado y del gobierno para generar confianza en el tema de Estado de Derecho en Guatemala, no el cambio. En Guatemala no existe esa confianza necesaria y tenemos que hacerlo para que el capital nacional e internacional pueda invertir en el país. O sea que es un paquete global el que tenemos que presentar, atender esas necesidades ingentes de la población a nivel puramente social, de sobrevivencia cotidiana, pero generar también las condiciones para que haya trabajo, generación de empleo, que se vaya desarrollando el país. No va a ser fácil, pero es la única manera de poder salir adelante. La inversión privada, impulsar la inversión privada, lo que se llaman pues las coinversiones entre Estado y inversión privada en carreteras, en todo tipo de infraestructura, va a ser importante también, porque el Estado no tiene la capacidad, no tiene los recursos para hacerlo. En cambio, estas alianzas público-privadas pueden ser un elemento positivo para salir adelante. Pues nada, le deseo mucho éxito a su proyecto político y también a usted. Y un fuerte abrazo y mucha suerte para Guatemala y que salgamos todos adelante, que todos nos vaya bien. Igualmente. Un fuerte abrazo desde España a Guatemala. Un fuerte abrazo, mucha suerte.